manera protestar contra los riesgos de vida que corren por efecto de la criminalidad que se ha ensañado con ese sector laboral y que ha causado ya el asesinato de decenas de personas que trabajan en transporte en Lima y Callao, sea conductores, cobradores o jaladores. Nuestra solidaridad de principio, naturalmente, con ese sector laboral que sufre particularmente en estas circunstancias. Hubiéramos deseado, sin embargo, que las decisiones se tomen de una manera colectiva y que no ventilen discrepancias entre diversos dirigentes de gremios del sector transporte tal y como se ha llevado a cabo. Dichas estas dos cosas, saludo a la doctora Delia Muñoz, que se desempeña actualmente en 2 universidades privadas, San Martín de Porres una y la otra, la Wiener, en ambas en temas relativos a su formación de abogada, aunque es sobre especialidades diferentes, porque tengo entendido que en la Wiener se ocupa usted sobre todo del derecho en relación a la salud, y que quizá el énfasis que se pone en esa universidad, mientras que en la San Martín de Porres usted se ocupa de un posgrado dedicado a la solución de conflictos, si es que he retenido bien. Sí, buenas noches, muchas gracias y qué buena escucha activa. Sí, desde la pandemia yo estoy completamente dedicada al mundo académico, investigación y ver y todo lo que pasa en el país y es realmente muy grato poder ejecutar ese tipo de tarea porque uno tiene a las espaldas mucha experiencia profesional y también experiencia de vida y entonces se está en mejores condiciones de poder analizar el fenómeno. Y como no estoy litigando, entonces tengo la independencia de poder establecer las líneas jurídicas apropiadas, desde mi punto de vista, evidentemente, para los más diferentes fenómenos que coordino y manejo, ¿no? Muy bien, hablemos entonces sobre un tema que tiene algo de derecho internacional público y algo de penal, que es el caso de la señora Betsy Chávez. Todos recordamos que era primera ministra cuando el señor Pedro Castillo quiso cometer un golpe de Estado, y así lo dijo en un discurso que hemos escuchado todos, en el que, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, disolvía el Congreso, disolvía nuestro Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, y concentraba todos los poderes en su persona. No se le hizo caso a las Fuerzas Armadas, y la policía, eso no se pudo cumplir, pero el acto sí que tuvo lugar ante todos los ciudadanos que pudimos escucharlos. Hay quienes piensan, sin embargo, que eso no fue una tentativa de golpe de Estado. Algún abogado un poco populista ha llegado a decir que era solo una proclama política, y creo que un abogado con cierta relevancia en Argentina. El caso es que la señora Betsy Chávez es coimputada por los hechos vinculados a esa tentativa de golpe de Estado, fue liberada de una prisión preventiva por decisión del Tribunal Constitucional y ha aprovechado hallarse en libertad para entrar a la residencia del embajador de México, país con el que ya teníamos malas relaciones, pues ahora las tenemos peores, puesto que México, Estado, se apresuró en concederle el asilo político y está en espera de que el Perú le dé un salvoconducto a la señora Betsy Chávez para que pueda embarcarse, salir de la residencia donde se halla, bajo protección del derecho internacional, y irse a vivir a México. Entre tanto, hoy se ha llevado a cabo la audiencia en la que ella debía tomar parte. No tomó parte en las 3 audiencias pasadas, se quedó callada y no asistió. Invocó incluso razones de salud y su abogado presentó un documento acreditando eso, documento que resultó ser falso, como estableció la clínica en la que se suponía había sido examinada. ¿Qué nos puede decir sobre el problema del asilo, por una parte, cuál es la margen de acción que tiene el Perú, y luego sobre la decisión del juez que está viendo la causa, que ha decidido no considerarla reo contumaz y continuar con la investigación a ella, de la misma manera que hubo 3 audiencias en las que no usó la palabra porque no asistió? Sí, es bastante interesante la situación porque el Perú es uno de los países promotores del asilo diplomático político en la región y tenemos en la actualidad una convención que es la Convención de Caracas, la que establece en grandes líneas 3 cosas. Primeramente, que
el asilo lo decide el país concedente, es el que hace la calificación, la evaluación. Hay unos artículos en la Convención que dice que tiene que evaluar y analizar el contexto y los hechos para proceder a tomar la decisión. En segundo lugar, lo que se dice es de que el asilo no procede cuando se está juzgando a una persona por delitos comunes. Y en tercer lugar, la norma señala que el Estado territorial, en este caso el Perú, tiene la obligación de entregar inmediatamente el salvoconducto. Esas son las normas. ¿Inmediatamente? Inmediatamente, dice. Esas son las normas que regulan principalmente el tema del asilo. Ahora, vamos a ver en el caso concreto. ¿Quién perseguía a la señora Betsy Chávez? ¿Qué turbas la perseguían? ¿Qué personas eran las que querían atentar contra su vida, contra su integridad? Todo lo que tenemos es a una persona que tuvo una afectación en sus derechos fundamentales porque estuvo retenida un periodo sin orden judicial y el Tribunal Constitucional reparó ese hecho y tanto es así que dispuso su libertad. La Fiscalía desistió de volver a presentar un nuevo pedido de prisión preventiva. En consecuencia, por parte de los agentes del Estado, es bastante discutible que se pueda decir que estamos en una situación de persecución. Su asistencia o no a las audiencias donde ella viene siendo juzgada se ha dado con mucha flexibilidad, ha quejado denuncias, problemas, pero su abogado defensor siempre concurrió. Y hay que tener presente de que ese proceso ya está instalado, ya está operando, es por eso de que se vienen llevando a cabo las audiencias. Y en ese contexto está muy bien que la sala no la haya declarado reo contumaz conforme la percibió en una sesión, porque de esta manera ella continúa habilitada para poder participar en las audiencias. Y desde la época de la pandemia, el Poder Judicial permite que las personas participen en plataforma. Inclusive hemos tenido a personas que están fugadas o a buen recaudo, como el juez Inostroz, el señor Vladimir Cerrón, que han concurrido a través de la plataforma a ejercer su defensa. Así que eso está muy bien. Ahora vayamos al tema del asunto. ¿Qué puede hacer el Perú? En primer lugar, tenemos un antecedente de que se está interpretando que hay asilos que no necesariamente reúnen las condiciones de tal. Y es en ese contexto que Ecuador ha planteado una demanda contra México el año pasado por considerar que cuando concede el asilo al señor Glass, ex vicepresidente, había incurrido en una vulneración de las normas de pacta sunt servanda y de injerencia en el derecho interno por cuanto él había sido juzgado y condenado por delitos de corrupción que de ninguna manera eran delitos de carácter político. En consecuencia, esta demanda se está tramitando ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y tiene para años. Y tiene seguramente para años. Entre tanto, Jorge Glass sigue detenido. Jorge Glass sigue detenido. Después de haber sido ilegítimamente retirado de la Embajada de México. Así es, lo cual también ha sido objeto de otra demanda por parte de México, pero que no forma parte del debate. Y solamente a pie de página comentar que ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer unas medidas provisionales a favor del señor Glass, pero solamente ordenaba que se cautele su vida y se le conceda atención médica y se le permita visita de familiares, no aceptando expresamente que sea llevado a un centro especializado en salud mental, ni que fuera llevado a su casa para que cumpla en una retención especial la condena, con lo cual la Corte se niega a discutir la forma y el modo en el que él es detenido, ¿no? Entonces volvamos a lo de Betsy Chávez. Ella es política. Hasta este momento ella tiene la condición de congresista de la República, está suspendida. Del momento en el que es capturada y que es juzgada por un delito de quebrantamiento del orden constitucional. En consecuencia, no estamos hablando de cualquier tipo de delito, estamos hablando de un acto público que viene siendo objeto de un juzgamiento con las cámaras y con todos los periodistas presentes, donde se están respetando las garantías. En consecuencia, es bastante discutible poder sostener que estamos ante una situación de persecución o de riesgo. De acuerdo, pero usted ha dicho, como estoy diciendo, que quien califica es el si Estado. amerita o no
Es el estado asilante. Asilante, así es. Para mí lo que podría hacer Perú tendría, desde mi punto de vista, 3 caminos. Una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia para que establezca cómo se deben de manejar estos parámetros ante situaciones no previstas, como un año. Y entre tanto, ¿qué pasa con la señora Betsy Chávez? Pasa como Víctor Aya-Latorre. El Estado, el tratado dice que tiene que entregar inmediatamente el salvoconducto, pero el Estado peruano también puede tomarse el tiempo para pensar si es que estamos o no ante una real situación de asilo, o México está vulnerando el tratado de asilo y lo está aplicando de una manera fraudulenta. Y para ello, para mí, podría recurrir o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Internacional de Justicia para plantear estos temas y en ese contexto pedir algunas medidas provisionales donde se puede discutir el tema del asilo. Hay que recordar un caso que tuvo Perú sobre asilo por temas de corrupción con China, que terminó en la Corte Interamericana, donde se interpusieron medidas provisionales y salvaguarda. Yo creo que es el momento ideal para poder discutir cuál es el componente, el contenido, las características que tiene que tener esta figura, porque estamos viendo que en los últimos años se viene cuestionando mucho tanto el asilo por carácter político como por migración forzada. Ahora, lo que usted dice, que la posibilidad que usted abre, significaría que la señora Betsy Chávez permanezca en la residencia del embajador en donde se halla ahora, a pesar de que ya no será habitada por nadie, porque la encargada de negocios debe salir del Perú en el curso de los próximos días como consecuencia de la ruptura de las relaciones diplomáticas, ¿no? Ya, pero el derecho internacional y los diplomáticos son fascinantes porque suelen prever casi siempre muchas situaciones. En la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se dice que si hay una situación de ruptura de relaciones diplomáticas y los locales quedan vacíos porque se van del país los funcionarios, el Estado territorial tiene que custodiar y garantizar la idoneidad y la buena marcha de esos locales. Y además, cuando un Estado se retira por completo, tiene que encargarle a otro Estado que represente a sus nacionales. Como hecho Argentina, además, creo. Como ha hecho Argentina. Con Brasil, ¿no? Con Brasil. Además, hemos roto relaciones diplomáticas, pero no hemos roto relaciones de carácter consular, con lo cual el cónsul de ese país permanece todavía en nuestro país, ¿no? De acuerdo. En suma, ¿usted cree que esto puede llevar a una consulta ante una corte supranacional? Y sabemos que son procedimientos sumamente largos, ¿no? Así es. Pero yo creo de que la situación es tan delicada, es tan grave, que me parece no podemos salir corriendo a entregarle el salvoconducto. Yo lo puedo entender en el caso de las ex primeras damas que finalmente han sido esposas de presidentes. En fin, lo puedo entender, puedo comprender, pero en este caso estamos ante una altísima funcionaria, podríamos decir la 1A, la 1AB en el manejo del poder, en una situación que ya fue declarada como de quiebre constitucional en una sentencia por el Tribunal Constitucional en un habeas corpus que presentaron a favor del señor Pedro Castillo. Entonces no estamos hablando de una situación completamente usual o típica de alguien que es un líder de un partido político, que por sus ideas, de alguien que están censurando. Estamos hablando de alguien que estaría comprometida en una situación de quiebre de la Constitución y toma del poder para continuar ejerciéndolo. Entonces yo creo de que esto no es un hecho gracioso de que alguien se paró frente a un micro y leyó algo. Estamos hablando de una situación en la que tuvo que haber una coordinación, en la que la misma entonces premier estuvo presente en el lugar de los hechos, siendo filmada, participando en la lectura de ese discurso, sin mostrar ningún tipo de sorpresa, ni retirarse de ese recinto, como hubiera correspondido para alguien que no conocía la barbaridad constitucional que se estaba tratando. Ahora, ¿qué pasará en el caso que la señora Betsy Chávez se quedase una temporada larga residiendo en lo que es la casa del embajador, o era la casa del embajador mexicano del Perú, respecto del juicio? Porque se dice que el juicio puede culminar pronto, podemos estar cerca de una condena. El juicio sobre todo a Pedro Castillo, pero también a otros coimputados como ella y a algunos otros ministros y jefes policiales. ¿Qué puede suceder con ella? Y se le puede condenar, pese a que no tenga más contacto
con el tribunal durante las próximas semanas o meses? Ella se ha presentado al juicio, se ha instalado en el proceso, ha venido participando activamente en el mismo, ya sea mediante su presencia o excusando la misma. Pero, sin embargo, lo que tenemos que ver es de que en el caso del señor Castillo, él tiene un par de abogados de nacionalidad argentina, expertos en derechos humanos, que desde mi punto de vista coordinan con la defensa nacional y van planteando una serie de cuestionamientos a las garantías judiciales y al debido proceso para seguramente en un futuro, cuando existan las condenas, plantear los procesos de revisión de estos procesos a los cuales ellos califican de políticos, ¿no? Siempre hablan en el proceso de que estamos en dictadura, incluso cuando se expulsa al abogado de la señora Chávez, él se despide de la sala diciéndole nos vemos en democracia, ¿no? Entonces, para mí hay ahí toda una articulación para ir viciando el proceso y luego poder buscar su nulidad en instancias internacionales. Muy bien, hablemos entonces sobre otro tema que también requiere ser interpretado jurídicamente, que es el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, quien se ha entregado a la justicia una vez que se hubiese establecido una orden de captura nacional e internacional. Se le acusa de haber participado con el animador de la televisión, señor Hurtado, conocido como Chibolín, y de haber fallado a sus deberes como fiscal proba. Esos son casos bastante delicados, Fernando, que la ciudadanía tiene que tener muy presente. O sea, son casos emblemáticos donde existiría una serie de reuniones, articulaciones que podrían implicar actos de corrupción de todo nivel, ¿no? En favor de ciertas personas que estaban recurriendo a la justicia u otro tipo de autoridades. Y a mí me sorprende nuevamente la lentitud y la calma. Ya se va a cumplir también el periodo de prisión preventiva del señor Hurtado. ¿En qué fase está el proceso? ¿Cuál es la actividad probatoria? No conocemos nada. Es como que el Ministerio Público nos pone un caso, se arma el gran debate, salen todas las noticias y luego que ya el escándalo se baja un poquito, como que se olvida y se quiere enterrar el caso, ¿no? Cuando ese tipo de procesos emblemáticos deberían de tener un seguimiento especial. ¿Por qué? Porque si es cierto todo lo que se acusa, estamos hablando de redes de corrupción que involucran a políticos, a magistrados, a fiscales, a empresarios, a miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. En consecuencia, estamos hablando de un núcleo importantísimo de agentes del Estado que debería merecer una atención de mucho seguimiento por parte del Ministerio Público. En este caso, la fiscal, muy conocedora de las normas, automáticamente se entrega. ¿Por qué? Para mantener siempre una buena conducta procesal y que no se le vaya a imputar por eso a mayores sanciones o una nueva prisión preventiva, que a lo que debe estar apostando es a afrontar el proceso ya en libertad. Sí, sin duda, pero ella sí fue contumaz, es decir, no se presentó, se ha entregado ahora, una vez que se ha expedido esta orden de ubicación y captura internacional y nacional, ¿no? Así es. Pero ha habido un periodo en que ha dado muestra de una mala conducta procesal. Así es. La mala conducta va desde un inicio, ¿no? Porque intentó ocultar información, intentó irse, una serie de cosas que van dando ahí. Pero para mí son estos los casos en los que el Ministerio Público debería darnos una respuesta pronta a la ciudadanía, ¿no? Por lo menos ya presentar una acusación o entrar a una etapa de determinación de pruebas, a esa etapa intermedia que le llaman, e ir señalando cuál es el derrotero de este proceso. ¿Y eso se puede realizar sin contar con la colaboración de la imputada? Porque si ella se da, si es que desaparece, el proceso complica. El proceso penal le da el manejo estelar al Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que tiene la obligación de recabar todas las pruebas, con o sin la persona. Usted y yo, si somos llevados a un juzgamiento, según las normas, podemos ir, concurrirnos y quedarnos sentados y absolutamente en silencio. No estamos obligados ni a cooperar, ni a entregar, ni a decir nada, porque la obligación de la prueba de haber cometido un crimen es de la Fiscalía. Hablemos, por favor, entonces de otro tema que tiene que ver con el proceso electoral, que es el conflicto que se ha desatado entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones a propósito del caso de la inscripción o no inscripción
del ex juez supremo, Duberlí Rodríguez. ¿Cuál es su opinión sobre este contencioso? Bueno, es una muestra más de que el sistema judicial está creando unas categorías de interpretación donde la Constitución ha establecido competencias específicas. La demanda competencial se presenta ante el Tribunal Constitucional y este asume la conducción de este proceso y en ese esquema puede expedir medidas provisionales para cautelar derechos de una u otra parte. Es en ese contexto donde el Poder Judicial emite una medida provisional diciendo que la sentencia dictada por el Poder Judicial que disponía la inscripción del señor Duberlí Rodríguez no debería de ser ejecutada hasta tanto ellos resuelvan. Es allí donde el juez decide de que el Tribunal Constitucional está excediendo sus funciones y sus competencias y que no le va a hacer caso y que continúa con la ejecución. Y allí no solamente es un enfrentamiento abierto contra el Tribunal Constitucional y las competencias específicas que tiene por materia, sino también es un enfrentamiento contra lo que tenemos establecido en la Constitución de que el Jurado Nacional de Elecciones integra lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el proceso electoral es el momento más importante de la vía democrática y está regulado por plazos, por requisitos que no pueden ser rotos, porque para que usted ingrese a una etapa tiene que haber concluido la anterior y tiene que estar completamente saneado cuando va avanzando. Y usted no se puede incorporar a un proceso cuando este ya comenzó. Esa es una regla que es bastante clara en general en el mundo, en todos los sistemas electorales. Lo que está en discusión acá es si hay una queja de un ciudadano, de una organización política, tendría que existir algún mecanismo donde el Jurado Nacional de Elecciones rápidamente pueda tomar o no algún tipo de decisión. Eso es lo que se discute en la actualidad en la doctrina. Pero en este caso, el del señor Duberlí Rodríguez, que quiere inscribirse y participar en el proceso electoral por una interpretación judicial que protege sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es una situación bastante delicada. Para mí, estaríamos en una situación, como se llama en derechos humanos, de daño irreparable. O sea, efectivamente, se te causó un daño, pero ese daño es irreparable. Y en el Perú tenemos jurisprudencia sobre eso. Hubo una señora contralora que fue cesada de una manera injustificada cuando gana. Ya el puesto había sido sacado a concurso, ya se estaba ejecutando y se declaró que la situación era de daño irreparable y proceden otro tipo de compensaciones. Pero lo que se preserva siempre es el orden de los requisitos y de los plazos, sobre todo cuando estamos en un proceso electoral que es el más importante para la sociedad democrática. Que es la elección presidencial y la elección del Congreso. Delia Muñoz, abogada, ex ministra de Justicia y ex procuradora anticorrupción también. Cargo que me gustó mucho. Bueno, la próxima vez hablaremos sobre ese cargo. No ha habido ya tiempo ahora, hemos excedido incluso el tiempo, pero nos ha contestado los 3 puntos, todos los que tenía curiosidad. El caso de Betsy Chávez por una parte, el caso de la fiscal